Muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación. Sabemos que hay mucho interés informativo por otros temas, pero creemos que este es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Voy en primer lugar a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. Yo soy Alex Ramos Torre, presidente de Societat Civil Catalana. Tengo a mi izquierda a Elda Mata. Elda Mata, como sabéis, es expresidenta de Societat Civil Catalana y ha sido la coordinadora editorial de este proceso que nos ha supuesto varios años de trabajo, arduo trabajo, de preparación de este informe. Y presidenta actual, le quiero agradecer ese trabajo que, repito, ha sido arduo, pero coronado con un informe desde nuestro punto de vista potente y útil. A mi derecha tengo a José Manuel Lacasa, Cristina. Él es licenciado en Geografía e Historia y licenciado en Ciencias de la Información. Periodismo es lo que me envió. No, fui periodista, pero no licenciado en... Pues entonces fue periodista, pero no licenciado en Ciencias de la Información. Por lo tanto, es licenciado en Geografía e Historia. Lo que más nos interesa, aparte de este background universitario, es su especialización en temas de educación y responsable del área de investigación en una licencia que se llama Magisterio. Director del Instituto EFE de Investigación Educativa, y es analista de datos especializado en educación desde hace 16 años. Bien, Sociedad Civil Catalana, como conocéis, es una asociación cívica y cultural impulsada en 2014 y básicamente lo que nos dedicamos es a promover la convivencia entre catalanes y entre estos y el resto de los españoles, y estamos, pues como sabéis, en contra de un nacionalismo separatista catalán y de su proyecto. Entre ellos, en su proyecto pues ha habido una intervención continua y profunda en el ámbito de educación que nosotros creíamos que correspondía ya abordar y analizar dónde estamos, porque creemos que ya ha pasado una época, la inmersión lingüística tuvo su momento, la normalización lingüística tuvo su razón en su momento, después del franquismo, pero consideramos que eso ya está superado y estamos en otro momento. Y hemos querido hacer un análisis en profundidad, riguroso, que hoy les presentamos aquí, cuyo título: La educación en Cataluña, un modelo de fracaso, discriminación e injusticia social, es contundente, pero no ha sido flor de una calentura nuestra, sino es la conclusión del análisis riguroso llevado a cabo con este informe. Doy la palabra en primer lugar a Elda Mata. Posteriormente ya nos va a explicar la génesis, el porqué, de dónde ha nacido esto, un poco, y lo que ella pues expondrá. Posteriormente, José Manuel os va a exponer todo el análisis de datos y de investigación en profundidad con datos oficiales, fiables, públicos, y todo su trabajo inmenso de estos años. Finalmente, yo os haré conclusiones y propuestas que consideramos Societat Civil Catalana tiene que proponer a los medios, a la sociedad en general. Elda, cuando quieras. Gracias. Buen día, buenos días. Gracias, presidente. A continuación expondré por qué Societat Civil Catalana inició este proyecto y haré un muy breve resumen del mismo. La educación es uno de los pilares sobre los que se asienta la sociedad. Incide de manera directa sobre una parte especialmente vulnerable del tejido social y es determinante para su futuro y el futuro de todos. Los resultados de los indicadores del modelo educativo catalán llevaban años poniendo en evidencia su fracaso y los perjuicios que causaba.
un descenso que parecía inexorable de la calidad educativa, motivó que en 2023 SCC considerara imprescindible analizar de forma objetiva el estado de la educación con el fin de contribuir a encontrar soluciones de mejora que no fueran partidistas ni ideológicas. Para llevar a cabo este trabajo de investigación, tal como ha dicho el presidente, hemos utilizado únicamente microdatos contrastables y publicados por organismos oficiales como son PISA, PIRLS, TIMSS, EULT. Para ello se contrató, Sociedad Civil Catalana contrató al técnico especialista José Manuel Lacasa Cristina, que durante más de 3 años ha analizado hasta el más mínimo dato que pudiera contribuir a que el informe que presentamos pudiera aportar mejoras en la educación. El extenso índice bibliográfico y la relación de fuentes utilizadas son prueba del rigor de este trabajo. Debo decir que ha sido especialmente frustrante y significativo también que no hayamos podido contar con los microdatos de las amplias evaluaciones anuales autonómicas realizadas por el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, solicitadas en su día por Sociedad Civil Catalana y en reiteradas ocasiones. La falta de transparencia, las decisiones políticas, evitar compararse con otras comunidades, esos de los análisis, etc., y los errores técnicos han lastrado la labor de este instrumento de evaluación y control, que son funciones indispensables siempre y cuando su objetivo sea conseguir la mejor educación posible, evidentemente. Actualmente esta responsabilidad recae en la Agencia d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, que esperemos tengan una política de transparencia como marcan los protocolos y no los intereses políticos. Nuestro informe no pretende ser el único en su categoría. Periódicamente se han publicado extensos estudios, excelentes estudios sobre el tema, especialmente gracias al esfuerzo de diversas entidades no nacionalistas en Cataluña. Consideramos que era imprescindible ir al inicio de los datos probados y comprobar las tendencias desde 2003, un periodo que abarca más de 20 años. Además, el autor ha ilustrado la información con un gran número de tablas que favorecen tanto la comprensión del estudio como la comparativa entre datos. El resultado pone en evidencia que el modelo catalán discrimina por lengua materna, fomenta la injusticia social y es un fracaso pedagógico de primera magnitud. Asimismo, desmiente el paradigma ampliamente aceptado de que los alumnos de una comunidad con la potencia social, económica y cultural como la que disfruta Cataluña tendría siempre comparativamente mejores resultados que las menos favorecidas. Este paradigma ha sido absolutamente contrastado y claramente define que ya no es así. A continuación, una exposición breve de las líneas principales del informe, compuesto por el volumen 1, Desigualdad y malos resultados, un análisis del mal rendimiento de los alumnos en Cataluña, y por el volumen 2, Discriminación por lengua materna cooficial en Cataluña. El primer capítulo del volumen 1 sienta la base para los análisis posteriores, mostrando la evolución de los resultados a lo largo de los años estudiados y el evidente descenso de la calidad de la enseñanza. El segundo capítulo desmiente que factores como los socioeconómicos y culturales de las familias, la inmigración y la repetición tengan que ver con la caída de rendimiento en Cataluña. Este apartado incluye un primer acercamiento al factor de la lengua hablada en casa. Se abordan en el capítulo 3 algunas características del sistema educativo en Cataluña que sí podrían tener que ver con el descenso de la calidad. El análisis desvela un sistema educativo relajado y aporta reveladoras conclusiones en cuanto a la enseñanza de las matemáticas y al uso intensivo en la escuela de las tecnologías de la información y la comunicación, las conocidas como TICs. Se incluyen datos sobre determinadas características sociofamiliares de los alumnos catalanes. El último capítulo de este primer volumen se centra en el estudio de los datos relacionados con la lengua cooficial hablada en casa. El modelo educativo impuesto en Cataluña es el de inmersión lingüística obligatoria en catalán y excluyente del español como lengua vehicular en la enseñanza.
Este capítulo desvela los efectos de esta discriminación en la etapa escolar, que aumentan en el medio y largo plazo y que resultan en una dificultad añadida para los alumnos con necesidades educativas especiales. Las conclusiones a las que nos llevaron los datos analizados tuvieron el efecto inmediato de hacer imprescindible la ampliación del informe a un segundo volumen que estudiara con mayor detalle las diferencias de rendimiento entre los alumnos catalanohablantes y los castellanohablantes, así como analizar la posible discriminación y perjuicio que sufrían los alumnos nativos cuya lengua materna es el español. La lectura de este segundo volumen debería apelar a la conciencia de todos los responsables de haber permitido semejante iniquidad. Sorprende la falta de interés o la interesada opacidad de los organismos autonómicos competentes para documentar las diferencias entre castellanohablantes y catalanohablantes en los centros escolares catalanes. Los efectos de la no escolarización en la lengua materna del alumno son ampliamente conocidos en la literatura científica. Incluso algunas de las principales organizaciones internacionales a las que pertenece España recomiendan la enseñanza en lengua materna en la medida de lo posible. Así se entendió en Cataluña, lo que dio origen a la conjunción lingüística como reflejo de la realidad. Lo que no se supo ver, o no se quiso ver, fue que la intención de una parte de los impulsores que reclamaban la inclusión del catalán en la educación forzarían la exclusión del español, lengua materna cooficial de la mayoría de los catalanes. Los argumentos utilizados para defender el derecho de los alumnos catalanohablantes a ser educados en su lengua materna no fueron considerados válidos para defender los mismos derechos de los castellanohablantes. La reiterada negativa a cumplir las sentencias judiciales sobre este tema prolongan una intolerable situación de injusticia. Los capítulos del volumen 2 segmentan en diferentes subcapítulos una ingente cantidad de datos recogidos especialmente de las evaluaciones PISA, también PIRLS y en forma de anexo los últimos accesibles en EULP del 2023. La segmentación detalla los datos relativos, entre otros, a la distribución geográfica, las diferencias individuales, la repetición, las estrategias educativas y el sustrato económico y cultural. Incluye también un estudio de la inmigración interior y de resultados y consecuencias a largo plazo. Creo que considerarán especialmente interesantes las conclusiones técnicas incluidas en este segundo volumen. Cedo la palabra a José Manuel Lacasa, autor y responsable técnico del informe. Hola, buenos días. Yo voy a seguir más o menos el resumen ejecutivo que os hemos dado, para comentar sobre todo algunos gráficos y alguna cosa sobre que aparece por aquí, y también para intentar resumir este pedazo de volumen que tiene 500 páginas, pero que es yo creo que lo más cerca que se puede estar para entender cómo funciona el sistema educativo, o su sistema educativo catalán en los últimos 20 años y hasta qué punto es discriminatorio con respecto a los castellanohablantes o no. No se preocupen porque al final podrán disponer ustedes de los volúmenes y ahora José Manuel les alumbrará con lo fundamental. Sí, vamos a ver. Se han puesto dos volúmenes, uno porque se ha especializado en buscar qué ha ocurrido en Cataluña para que a partir de 2015 su sistema educativo haya bajado en calidad enormemente, unas caídas históricas muy raras de ver en toda la historia de PISA. Y el último capítulo de ese volumen, que es más accesible, se lee mejor, es técnicamente menos profundo que el segundo, que es más duro y probablemente para entender algunas cosas pues tendréis que preguntar a algún profesor o preguntarme a mí sobre por qué se utilizan estas cosas o no, pero el primero yo creo que es bastante entendible. Entonces, primero se analiza la realidad de Cataluña, es decir, lo que ha caído, cuánto es, lo que supone, es decir, si cae 1 año y medio en 7 años en cuanto a calidad, hay que intentar entender por qué. Y lo que se hace es, por un lado, mirar cuáles son las excusas habituales para decir por qué ha pasado esto y demostrar que son falsas.
y luego buscar en todo el entramado de datos que da PISA, que tiene alrededor de 1.500 variables y por tanto tiene un amplio margen para poder buscar, que podía estar detrás de esa caída. El problema de PISA es que saca fotos de cómo está un sistema en cada momento, pero las variables que acompañan a esa foto cambian. Entonces, lo único que permanece siempre en PISA son los datos de las evaluaciones de los alumnos, es decir, la calidad del sistema, y cuestiones como el ISEC, el índice socioeconómico y cultural, que es un número que más o menos establece cuál es el sustrato socioeconómico de la familia de los alumnos. Eso está en todas las ediciones de PISA, pero además de eso hay montones de otras variables que unas veces están, otras no, y bueno, pues hacer un seguimiento es muy difícil. Por ejemplo, en 2022 se han introducido variables que tienen que ver con qué es lo que dan los alumnos curricularmente en clase. Esa pregunta solo se ha hecho en 2009 y en 2022. Y además no es exactamente igual, por lo tanto no es estrictamente comparable. Entonces, como eso no había manera de hacerlo por ese lado, lo que se ha hecho es analizar todas las variables de PISA y ver dónde Cataluña destaca con respecto al resto de comunidades españolas. Cuando hemos hecho eso, hemos visto que hay una serie de factores que diferencian a Cataluña y que unas veces tienen que ver, están relacionados con el rendimiento y por tanto podían esconder algunos de los problemas que han hecho bajar el sistema educativo de Cataluña y otros que no tienen relación con el rendimiento y por tanto no tienen nada que hacer. Y luego se ha estudiado hasta qué punto el sistema de inversión lingüística en catalán que puede discriminar a los alumnos que hablan castellano, tienen castellano como lengua materna, podía afectar el resultado a la caída de ese rendimiento. Lo que hemos visto es que la inversión lingüística en estos últimos 20 años ha sido constante, es una presión constante sobre el sistema y por tanto no puede tener que ver con la caída del rendimiento de los últimos años. Pero, sin embargo, sí es un factor que ha impedido a Cataluña obtener buenos resultados a lo largo de toda su historia. Cataluña siempre ha estado alrededor de la media española cuando todo el mundo hubiera esperado que estuviera por encima, porque tiene capacidad, tiene historia, tiene una serie de factores socioeconómicos y de riqueza que harían esperar que estuviera por encima. Cataluña no aprovecha esa ventaja, siempre se quedaba alrededor de los 500 puntos, más o menos como España, y alrededor de la media de la OCDE, y bueno, se ha conformado con ese tipo de mediocridad. Pero lo que hemos visto es que la discriminación a la mitad de más o menos la mitad, un poquito más de los alumnos que estudian en Cataluña porque tienen lengua materna en español, ha hecho que Cataluña no hubiera podido alcanzar esos resultados. Y si no hubiera existido esa discriminación, pues Cataluña habría estado por encima de España y por encima de la OCDE hasta 2015. A partir de 2015 ya, sencillamente la destrucción de la calidad ha ido por otras vías y por tanto ya no hay nada que hacer. Entonces, centrándonos primero en el estudio que hemos hecho, que es el más amplio sobre la discriminación por lengua materna en Cataluña. Cuando analizamos año a año todos los resultados de PISA, se ve que todos los años el factor de discriminación existe. En datos brutos es más o menos entre año y medio y 2 años de PISA, es decir, lo que viene a ser entre 30 y 40 puntos, pero esos son datos brutos, es decir, la diferencia total sin tener en cuenta ningún otro factor. Esa diferencia se conoce desde el principio, nadie la niega, ni hay ningún problema. El problema está en ver qué causa esa diferencia.
¿Por qué? Porque la diferencia de ISEC entre los catalanohablantes y los castellanohablantes en Cataluña es enorme, es mayor incluso que la variable de todas las analizadas es la mayor. En algunos casos llega a ser una desviación típica que en términos técnicos es una barbaridad. Es enorme. Bueno, pues esa distancia, la distancia que hay en rendimiento, tiene que ver también con el origen sociofamiliar de los alumnos. Entonces, cuando se descuenta ese factor, la diferencia entre catalanohablantes y castellanohablantes disminuye. Y en algunas ediciones de PISA es significativa y en otras no. Es decir, puede ser significativa significa si es distinta de cero, si existe. Si podemos decir que existe, no que exista. La ciencia tiene ese problema, pero cuidado. Es decir, si la ciencia no es capaz de demostrar que exista, no podemos decir que la ciencia ha dicho que no existe. No. Eso tiene que hacer otra pregunta y ver si se puede hacer. Y tampoco sale. Es decir, la forma correcta de verlo es que, desde el punto de vista científico, no podemos decir que exista en algunos años y en otros sí. Ahora, es curioso que si se mide ese mismo fenómeno durante 7 años en 3 escalas de rendimiento distintas, siempre existe. O sea, no siempre existe, sino que siempre tiene un valor, que siempre es negativo. Es decir, negativo significa que es contra los castellanohablantes o a favor de los catalanohablantes. Siempre está en este lado. Es decir, cuando uno intenta medir una cosa y tiene un efecto, no tiene efecto, unas veces está por encima, otras por debajo, es decir, depende de la muestra, etc. Pero siempre está alrededor de un eje. Eso no es lo que ocurre en Cataluña. Lo que ocurre es que está aquí y siempre está por debajo todas las veces. La probabilidad de que si tú mides una cosa 21 veces y siempre salga del mismo lado, es como sacar 21 veces seguidas cara, tirando una moneda. Técnicamente la probabilidad es 1 partido por 2 elevado a 21. Es una probabilidad ridículamente baja, prácticamente imposible. ¿Vale? Y por supuesto, muy alejado del 0,05, que es el habitual en ciencia. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Pues que la diferencia, que luego veremos que es de medio año, es decir, entre 10 y 12 puntos, PISA no tiene la suficiente potencia estadística para captarla todas las veces. Es decir, tiene más o menos la probabilidad de captarla un 50% de las veces que lo mide. Ese término de potencia estadística lo podéis ver sobre la Wikipedia, se lo explica muy bien. Es la capacidad que tiene un diseño de encontrar un efecto concreto. Entonces, cuando el efecto es muy pequeño, o más pequeño de lo que la potencia es capaz de captar, pues tenemos un problema porque lo va a captar unas veces sí, otras no. Y eso es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de todos estos años. En 2006 y en 2015 es clarísimo que lo hay, y en 2009 y en 2022 pues no tiene significatividad. Aunque siempre exista, pero no tiene significatividad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Juntar todo PISA y hacer una media de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Entonces, se ha cogido todas las ediciones de PISA y se han juntado en un solo set. Se han controlado las diferencias por años, porque claro, cada año tiene, o sea, la media de cada año es distinta, entonces para controlar eso se introduce una dicotómica todos los años, está en el volumen, porque no he querido meter en este resumen tablas, porque es un lío, o sea, los gráficos se entienden mejor y es más bonito, pero eso no hay manera de ponerlo en un gráfico. Entonces, lo que hemos visto es que a lo largo de estos últimos 20 años, la diferencia de 1 año y medio que hay entre catalanohablantes y castellanohablantes es explicada. Un año corresponde a la explicación debida a los factores socioeconómicos y medio año se debe únicamente a la inversión lingüística. No es que solo hayamos estudiado factores socioeconómicos e inversión lingüística. Se han estudiado, lo veréis en el segundo tomo, se han estudiado si los recursos eran iguales en los centros donde hay más catalanohablantes o no. Si hay más inmigrantes en los centros catalanohablantes o castellanohablantes. Si hay
los profesores los tratan distintos, si hay más problemas de comportamiento en unos centros que en otros, por ejemplo. Se han estudiado montones de variables que podían tener que haber y se han descartado todas. Al final solo nos quedan dos: inversión lingüística y factores socioeconómicos. Pues lo que vemos es que existe una constante que es de alrededor de 10-12 puntos, es decir, medio año de escolarización neta entre castellano hablantes y catalán hablantes. Bueno, un apunte muy importante que ya ha citado Elda es que PISA no tiene potencia estadística suficiente para captarlos, pero las evaluaciones que ha hecho la Comunidad Autónoma Catalana sí lo tienen, porque son censales, que dan a todos los alumnos, los errores son muy pequeños, porque estás evaluando a 50 y tantos mil alumnos cada vez, y en ellas se pregunta si el alumno, su lengua materna, es catalán o castellano. Por lo tanto, allí están. Las hemos pedido por activa y por pasiva. Las han pedido otros investigadores antes que nosotros, nunca salen. Y además lo peor es que el antiguo CESASE, que ya no existe, durante años ha sostenido que la diferencia entre catalán hablantes y castellano hablantes era debida solo y exclusivamente a los factores socioeconómicos. Eso es falso. Y además dicen varios informes que lo ha demostrado ella. Me he leído todos los informes del CESASE, todos, uno por uno, que son 20 años de primaria y el de secundaria. Nunca ha demostrado eso. Nos está engañando miserablemente. No se puede decir de otra forma. Nunca ha hecho esa comprobación, nunca ha publicado esa comprobación, estoy seguro de que la ha hecho, y ha decidido que no había, es imposible que no la haya. Lo siento, con los datos analizados aquí a través de PISA, PIRLS, etc., es imposible que no la haya. Y si no están de acuerdo conmigo, que pongan los datos encima de la mesa. Te apuesto lo que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos con el volumen 1. Otra cosa que se ha negado muchas veces es que el fracaso escolar sea distinto entre catalán hablantes y castellano hablantes. Se ha negado, pero no se han puesto los datos encima de la mesa, se ha negado a identificarlos y por tanto se quedaba todo en el limbo, y luego se recurría al error habitual, que es si la ciencia no dice que existe, entonces no existe. No, perdón, eso no es así. Si la ciencia no demuestra que existe, simplemente no demuestra que existe y ya está. Si tú quieres decir que algo no existe, tienes que hacer la prueba científica, la prueba de hipótesis, igual que se hace al contrario, y lo haces y ves si te da o no te da. Y entonces te dices, no, entonces puedo decir esto. No, eso no es científico, no es ahí donde jugamos. Eso es político, que no tiene nada que ver. Bien, cuando analizamos los datos de PISA, que son los únicos que tenemos, donde tenemos identificados a los alumnos por lengua materna, se ve que el predictor de fracaso escolar, es decir, que un alumno esté por debajo del nivel 2 en matemáticas, en lectura, etc., estos datos están en el gráfico 2 del resumen ejecutivo. Vemos que las diferencias son enormes. Es decir, mientras que el 20 y tantos % de los castellano hablantes está por debajo del nivel 2, es decir, está en riesgo de fracaso escolar, los alumnos catalano hablantes están alrededor del 10. Claro, en los últimos años eso ha cambiado porque el sistema educativo catalán se ha hundido y entonces en 2022, claro, ya era el 26% de los castellano hablantes y el 18% de los catalano hablantes. Pero ha sido porque las medidas políticas han llevado al desastre a la educación catalana. Entonces, con este predictor es prácticamente imposible que el fracaso escolar sea distinto entre ambos, aunque el gobierno catalán no quiera dar los datos si los tiene o mostrarlos. Sin embargo, hemos encontrado que hay una encuesta hecha por el gobierno catalán, que es la EULP, es encuesta de usos lingüísticos de la población.
hay dos ediciones, una en 2018 y otra en 2023. La de 2023 la hemos tenido que poner en un anexo porque los datos han salido hace unos meses y por tanto ya no hemos podido meterla en el volumen, ya lo teníamos acabado y entonces lo hemos metido como anexo en el volumen, está a partir de la página 470, una cosa así, pero ahí los tenéis. Pero en 2018, ya cuando se examina a los alumnos entre los 15 y los 19 años, entre los 15 y los 19 años vemos que el porcentaje de los que ya no están estudiando es muy superior entre los castellanohablantes que entre los catalanohablantes. Eso quiere decir que los que han ido dejando de estudiar antes de los 19 años es porque o han fracasado o no han seguido estudiando FP o bachillerato. Es decir, me recuerda que todos los datos que estamos dando aquí son sobre nacidos en Cataluña cuyos padres son nacidos en España. Es decir, es la definición de PISA de nativo. PISA distingue entre nativos, inmigrantes de primera generación e inmigrantes de segunda generación. Los inmigrantes de primera generación son los nacidos fuera de España. Los inmigrantes de segunda generación son nacidos en España, pero cuyos padres no son españoles. Es decir, han nacido en otros países. No estoy hablando de nacionalidad, estoy hablando de nacimiento. Muy importante. Y los nativos son aquellos nacidos en el país cuyos padres han nacido también en el país, por lo menos uno de ellos. Es la definición habitual de PISA. Es decir, PISA hace eso porque en todos los países los nativos obtienen mejores rendimientos que los inmigrantes de segunda generación, que a su vez obtienen mejores rendimientos que los de primera generación. Entonces, desde el punto de vista educativo, tiene sentido que lo hagan así. Entonces, nosotros hemos utilizado en todos los datos solo los nativos. Los nacidos en Cataluña, nacidos en España de padres españoles. No hemos distinguido entre si han nacido en Cataluña, pero el 99,9% han nacido en Cataluña. ¿De acuerdo? Los alumnos. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque hay una inmigración de habla hispana que es inmigrante, que son los de origen hispanoamericano, o de Filipinas, Guinea, etcétera, que tradicionalmente tienen un rendimiento educativo inferior en sus países. Entonces, claro, si yo introduzco aquel grupo de alumnos, estaría falseando los resultados de la inversión lingüística. No, yo comparo catalanohablantes y castellanohablantes del mismo origen nativo. Siempre, en todos los casos. También en la EWP, en PIRLS, en las encuestas, en todos los sitios donde se pueda separar, se ha separado en todos los casos. Eso es muy importante. Bien, pues os decía que hemos visto que la inversión lingüística, aparte de el factor de influencia sobre los resultados en PISA, tiene una influencia a corto plazo en el fracaso escolar. Luego, además, tiene una influencia a medio plazo en las matriculaciones en FP y en bachillerato, al menos en teoría, puesto que es sobre este tema no hay datos. Y luego hemos encontrado que a largo plazo también los hay, porque las tasas de graduación en universidad son inferiores, muy inferiores, en los alumnos castellanohablantes que en los catalanohablantes. Por tanto, los efectos que tiene son a largo plazo y no hemos encontrado datos sobre la situación laboral, etcétera, que no la hay, pero es de suponer que si tienen menos tasas de graduación, han abandonado antes los estudios, etcétera, en los aspectos laborales también va a haber va a tener efecto esa discriminación. ¿Qué es una discriminación? Es decir, la definición clásica de discriminación es un factor, sea cual sea, del cual el alumno no es responsable ni puede escapar, en la cual la escuela, al tratarlos de forma distinta o aplicar una serie de medidas que pueden ser perjudiciales, acaba creando una diferencia que no existía si no llegase por la escuela. Es decir,
la clásica fue durante mucho tiempo las diferencias entre mujeres y hombres. Si no las permitían acceder a los estudios o cuando accedían a los estudios no les enseñaban lo mismo que a los hombres, evidentemente era la escuela la que creaba la diferencia. Evidentemente una chica o un chico no puede dejar de ser chica o chico ni escapar de ello, y por tanto es un factor del cual no pueden escapar y que la escuela crea la diferencia. En este caso estamos hablando exactamente del mismo caso. Es decir, es la escuela catalana la que crea una diferencia entre los catalanohablantes y los castellanohablantes. Y esa discriminación dura a lo largo de toda su vida. Bueno, volviendo a los resultados de Cataluña. Si os fijáis en el gráfico 3, que está en la página 9, es un poco... Bueno, este es como yo veo las cosas, pero creo que todo el mundo ve las cosas así. Pero no es tan fácil. Es decir, si tú ordenas a todos los alumnos por su resultado, los puedes encerrar en una curva dependiendo de cuántos hay en cada resultado. Entonces, al final lo que haces es una curva, una campana de Gauss, o algo parecido a una campana de Gauss. Lo que pasa, la campana de Gauss es una distribución teórica y esta que estamos presentando aquí son distribuciones reales de los alumnos. Entonces, si uno compara lo que ha ocurrido entre 2015 y 2022, la línea azul, que es la de 2015, se ve que hay muchos alumnos alrededor del nivel 3 y del nivel 4, es decir, alrededor del notable, vamos a decirlo así, pocos en los niveles avanzados, 5 y 6, y relativamente pocos, aunque algunos hay, en los niveles 2 y luego por debajo del nivel 2. Sin embargo, lo que han hecho en 7 años solo ha sido desplazar toda la curva hacia la izquierda, es decir, han empeorado la calidad de todos y entonces han desaparecido los de nivel de notable, han bajado mucho, y esos alumnos no son exactamente los mismos alumnos, pero en proporción los podemos comparar, los han pasado al grupo B, es decir, los han dejado en los niveles por debajo del nivel 2. Es decir, eso, te digo, yo llevo estudiando PISA desde que salió y yo no he visto eso en ningún país, en ningún sitio, una caída tan acelerada y que afecte a todos a la vez. La única que he visto un pelín parecido ha sido Finlandia, pero a otro nivel y no tan salvaje. La pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho que se han encontrado para que en 7 años nada más los alumnos hayan pasado de estar en un nivel cercano a la OCDE, no envidiable, pero bueno, un nivel razonable, a un nivel que empieza a parecerse más a África que a Europa? Es decir, ya empiezan a ser pocos los países de Europa que están a la altura de Cataluña, Montenegro y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo y cuánto va a durar esto? Entonces, al principio se adujeron las razones habituales, es decir, hay una serie de factores que tienen una influencia, una presión constante sobre los resultados. Esos factores son el ISEC, o sea, el índice socioeconómico y cultural, el que representa los factores socioeconómicos familiares de los alumnos. El otro es la creciente inmigración, porque los inmigrantes obtienen, prácticamente todos los países, en todos salvo uno, pero recordar, obtienen peores resultados y por tanto cuando aumenta el número de inmigrantes puede caer los resultados medios del país o del sistema. Y el otro es la repetición, que ahora, por las razones, en mi opinión, políticas y no técnicas, se ha convertido en el malvado que explica todos los males de la educación española. Bueno, si analizamos el primero de ellos, el origen familiar, vemos que, estoy en el gráfico 4, el ISEC no ha parado de crecer en Cataluña desde 2006 hasta 2022, por lo tanto, no puede ser un factor que cause la caída de rendimiento. Es decir, sería un factor que tendría que estar ayudando a que aumentase el rendimiento y, sin embargo, simplemente es desaprovechado por el sistema. Pero en ningún caso puede ser así. El ISEC que se pone aquí no es el oficial porque es difícil de compararlo. En el tomo 2 le dedico un subcapítulo entero a este tema. Entonces, lo que se hizo fue
utilizar los mismos factores que sí se han medido todas las veces y calcular un ISEC que sea igual para todos y cuya media es 0 y por tanto todos los que están más abajo no es que sean negativos, es que claro, si establecemos la media 0, pues unos al principio están por debajo y luego sube, pero el ISEC ha subido constantemente desde 2006 hasta la actualidad. Ha bajado un poquito en 2022, no es que haya bajado, ha dejado de progresar tanto en 2022 precisamente por los inmigrantes. Claro, no es lo mismo tener un 10% de inmigrantes que un 30%. Y entonces eso hace que el ISEC haya ralentizado su aumento. Un aumento que viene del aumento de nivel de los padres hace 50 años, es decir, antes de la LOCSE. Es decir, los padres de los alumnos de 15 años que examina PISA estudiaron con la Ley General del 70, que fue la mayor expansión educativa de España de la historia. No tiene comparación y que se cortó precisamente con la LOCSE. Entonces, durante todo este tiempo deberíamos haber ido a favor, tanto en Cataluña como en España, porque el nivel de los padres, educativo de los padres, ha sido mucho mayor y sin embargo no hemos crecido. Eso quiere decir que en realidad hemos caído. Cataluña además ha caído más que el resto, que es lo que estamos intentando buscar es por qué. La otra razón que han aducido y que le dijeron rápidamente según salió, que es que había cogido más inmigrantes de los que había. No, lo que pasa es que PISA considera inmigrantes también a los alumnos de segunda generación, es decir, alumnos que han nacido ya aquí, pero cuyos padres son extranjeros. Entonces, claro, como han nacido en España y son españoles, no están en las estadísticas oficiales, no cuentan como inmigrantes, pero desde el punto de vista educativo sí lo son. Y por tanto, PISA los tiene en cuenta. Ese era el problema que había. Pero cuando uno analiza los resultados de cada uno de los grupos, aunque sí es cierto que coincide un aumento de los inmigrantes con la caída, cuando uno hace, es un problema de mezcla normal, o sea, los hemos estudiado todos en un bachillerato, cuando uno ve las medias de cada uno y ve qué porcentaje de inmigrantes hacen falta para bajar tanto o cuanto, uno ve que la diferencia máxima que puede explicar el aumento de inmigrantes es de 2-3 puntos, no más, y estamos hablando de 30 y tantos, es decir, los inmigrantes pueden explicar un 10% de la caída, pero la caída que ha habido solo se explica de otra forma. Entonces, cuando vemos los resultados de cada uno de los grupos, vemos que todos han caído, que el de nativos ha caído, el de inmigrantes ha caído y el de inmigrantes de segunda generación también ha caído. Por lo tanto, los inmigrantes no pueden ser responsables de la caída de rendimiento de Cataluña. Y el último factor es el de la repetición. La repetición no es que haya subido, no, al revés, es que ha descendido a Cataluña a extremos prácticamente de desaparición. Ha caído enormemente a lo largo de los años y ahora mismo estamos en el número mínimo de repetidores de la historia de Cataluña. Y sin embargo, los resultados han caído. Aunque se ha dicho muchas veces que la repetición es el malo de la película y causa muchos problemas, un análisis más cuidadoso que hago aquí muestra que no es cierto, que la repetición se ha vaciado el sentido, porque cuando uno cambia la orientación del sistema hacia los conocimientos por otro donde lo que importa son otras cosas, la repetición, que es un sistema del 19 en el que tiene en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, intenta adecuar la edad mental a la edad real física, claro, si uno no quiere que los alumnos sepan más, la repetición pierde sentido. Entonces empezó a crear un problema porque empezaban a repetir alumnos que quizás no tendrían que haber repetido. Por ejemplo, eso ocurre no solo en Cataluña, sino que ocurre también en España. Un alumno, eso aunque está aquí no lo he publicado yo, eso lo he publicado OCDE y hay varios informes que también lo muestran. La probabilidad de un alumno de baja condición social, con un ISEC bajo, de repetir a igualdad de rendimiento, es decir, sabiendo lo mismo, medida objetiva en PISA, es 6 veces superior al de un alumno que
que pertenece al grupo del ISEC alto. Es decir, ese es un problema general del sistema educativo español que Cataluña también tiene y que es la segunda discriminación que se produce. Es decir, hay una discriminación hacia los alumnos de ISEC bajo, producida por la escuela y que no se lleva atendiendo desde hace mucho. Bueno, pues cuando vemos todos estos factores, vemos que ninguno de ellos explica por qué Cataluña ha caído en estos años. Pero vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en Cataluña desde otro punto de vista que no tiene que ver con el rendimiento y que puede explicar por qué ha caído. Por ejemplo, una de las cosas que muestra PISA es que en estos últimos 7 años el sistema educativo catalán se ha relajado. Es decir, los alumnos empiezan a llegar tarde a clase y eso empieza a ser general. Es decir, hay el doble de alumnos que están llegando tarde directamente a Cataluña, en Cataluña a clase, que en Extremadura, por ejemplo, o en Asturias. Lo peor es que eso no existía en Cataluña hace 10 años. Es decir, Cataluña hace 10 años era de los que menos alumnos llegaban tarde. Y en unos años, de repente, es la que más, con mucha diferencia. Y además, en todos los gráficos, estoy hablando del gráfico 7, pero todos los siguientes, también está la barra azul, muestra a todos, y la barra dorada o marrón, que ha quedado al final, es la que incluye solo a los nativos. Y vemos que el descenso es de los nativos, es decir, no tienen que ver los inmigrantes, aunque el peso de los inmigrantes haya aumentado. Entonces, lo que vemos es que no solo empiezan a llegar tarde, sino que cuando les preguntan cuántos se han esforzado para hacer la prueba PISA, son los que menos se han esforzado de toda España. Cuando les preguntan cuánto estudian, son los que menos sesiones de estudio dedican de toda España. Es decir, y a pesar de que estudian menos, llegan más tarde a clase, no se esfuerzan, etc., son los que menos miedo tienen a suspender cualquier asignatura. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que evidentemente la calidad del sistema, los objetivos de calidad del sistema han bajado mucho. Claro, eso es una medida política, causada por una medida hecha por la propia consejería. No es que ha llegado del cielo, que es el ambiente, que es... No. Son las medidas políticas las que están haciendo caer en los resultados de Cataluña. Y esas medidas políticas tienen que ver con los objetivos que tiene el sistema. Es decir, mis cálculos, no está aquí y digo que esto es una apreciación basada en cálculos, pero no es exacta. Digamos que Cataluña tenía en 2015 un sistema que apuntaba a los 500 puntos de media y lo ha cambiado por otro que apunta hacia los 450. Entonces, cuando uno cambia el sistema, lo que hace no es caer de repente de 500 a 450, no. Lo que hace es, como los alumnos reciben un sistema de baja calidad solo durante unos pocos años, baja un poco, luego baja otro poco y luego baja otro poco. Es decir, durante 3 ediciones de PISA va a estar cayendo. Mi previsión es que en 2025 volverá a caer todavía más y se quedará más o menos sobre los 450-455 puntos, que es la calidad objetiva del sistema de Cataluña. Y eso se ha buscado políticamente. No hay otra razón. ¿Vale? Luego, se analizaron un montón de factores sociofamiliares en las que Cataluña era distintiva. Aunque había algunos factores que tenían que ver, por ejemplo, no sé por qué, los alumnos catalanes tienen una relación con los padres peor que en otras comunidades españolas, pero eso no tiene que ver con el rendimiento, es una característica que ocurre en Cataluña y que Dios sabe por qué será, pero yo desde luego no la sé. Por ejemplo, los alumnos de Cataluña son menos perseverantes, etcétera. Es decir, hay una serie de ellas, hay una larga lista, pero ninguna de ellas tiene que ver con el rendimiento, por tanto, no tienen que ver con la caída de rendimiento en Cataluña. Además, no tenemos datos sobre si eso ha cambiado
a largo plazo, como si tenemos sobre el currículo o sobre llegar tarde, que eso sí hay datos anteriores y por tanto podemos establecerlo así. Y luego la otra característica de Cataluña es que tiene el mejor sistema TIC de España. Pero, sin embargo, ese gasto que es importante, primero, no ha conseguido elevar en ningún caso los resultados, y segundo, no parece que el sistema sea escuela, es decir, la escuela lo que tiene que hacer es enseñar a comportarse a los alumnos ante realidades donde les ha puesto en contacto con las TIC de forma masiva, y sin embargo no parece haberles enseñado un uso correcto de esas TIC, un uso educativo de las TIC. Por ejemplo, los alumnos catalanes son los que más tiempo juegan. Más tiempo se pasan jugando muchísimo más tiempo. Claro, lo hacen fuera de la escuela, aunque muchos de ellos defienden que la escuela no debería impedir jugar dentro de la escuela, lo cual me parece sorprendente, pero creo que son un 50%, o sea, no está mal. Pues dedican mucho tiempo a actividades TIC durante el tiempo de ocio, particularmente a juegos. Y, por ejemplo, son los alumnos catalanes son los más angustiados por haber sufrido ciberacoso. Es decir, la escuela ha introducido muchísimo las TIC, las ha dejado para todos los alumnos en todos los sitios, y sin embargo no les ha enseñado un uso correcto educativo de esas TIC. Por tanto, y acabando, tenemos una discriminación creada por la escuela a los alumnos castellano hablantes debido a la inmersión lingüística. Tenemos una caída de rendimiento causada probablemente por una serie de medidas políticas tomadas en los últimos 7 años y que están llevando a Cataluña a unos niveles impropios de Europa prácticamente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Elda y a José Manuel Lacasa. Repito y recuerdo que ustedes, aparte del resumen ejecutivo, tendrán a su disposición tanto el volumen 1 para el volumen 2 para que ustedes puedan, hablando de inmersionarse en los dos volúmenes. Ahí tendrán los datos que les aportarán luz para muchas de las cosas que se han dicho aquí. Bien, desde un punto de vista de sociedad civil catalana, ya les ha explicado Elda cómo nació esto. Para nosotros, teniendo en cuenta la trascendencia que esto implica, que como les he dicho antes, que podemos aceptar que en el inicio de la democracia pues se quisiera corregir el no uso del catalán, etcétera, etcétera, y la normalización, pero esa normalización se ha convertido en un poco, hay una cierta ahora ya anormalidad, ya evidentemente tenía su función inicial, pero no puede ser eterna porque hemos visto que está causando que el modelo no ha funcionado, que ha generado discriminación y además injusticia social. La discriminación respecto a los nativos castellano hablantes y evidentemente también a los de primera y segunda generación. Y además el ascensor social, cuando falla el modelo y discriminas, es que está fallando. Estás generando un modelo de país en España y específicamente poniendo el foco en Cataluña que está fracasando. Bien, a inicios de la democracia española, tras una dictadura de 40 años, hubo consenso en normalizar el uso del catalán a todos los niveles. Y ustedes conocerán seguramente que Josep Benet, en 1977, un hombre que venía del PSUV, luego se acabó incorporado en Unión Democrática, decía que el franquismo había cometido un crimen por impedir un derecho a los ciudadanos de Cataluña al imponer el castellano a los catalanoparlantes. Esto en el año 77.
Y luego dijo que el segundo crimen incluso es peor por ser inhumano, pues se tortura a nuestros niños durante los primeros años de escuela por tener que aprender en una lengua que no es la lengua materna. Bien, hubo una transición, hubo grandes acuerdos y traspasos de competencias, fundamentalmente en educación y en sanidad, como ustedes saben, pero hoy en día el papel del franquismo lo está asumiendo el nacionalismo catalán en Cataluña, porque se impone de forma inmisericordia en Cataluña a los niños catalanes nativos, castellano hablantes, se les impone una lengua, se les impone una educación y un aprendizaje que no se hace en su lengua materna. Por lo tanto, hombre, lo que iba bien para unos tiene que ir bien también para otros. Y el modelo de educación en Cataluña es el modelo de conjunción lingüística. Es que el modelo de conjunción lingüística que está en el Estatut y que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que como mínimo tiene que haber un 25%, y que es el modelo de conjunción lingüística, es un modelo sociolingüístico, no solamente educativo, para que en Cataluña, para que se busque la convivencia y la integración de las dos lenguas cooficiales, catalán, castellano y también el aranés, por supuesto en el Valle de Arán. Objetivo, evitar la separación de los alumnos por razón de lengua. ¿Verdad que tampoco separamos por razón de género? Pues no separamos por razón de lengua. Gracias a Dios se ha hecho así. Y además garantizar el bilingüismo, que esta es la característica de Cataluña. Bien. Dicho esto, consideramos que vamos a hacer ya las conclusiones que emanan de los datos de José Manuel y lo que ha expuesto también él. Bien, la inmersión lingüística básicamente, él pues, lo ha recordado, ha impedido un rendimiento general del sistema que ha impedido alcanzar unos resultados comparados con otras comunidades en los últimos 20 años. Y además ha habido una discriminación en el sistema, como conclusiones, contra la mayoría de los alumnos de Cataluña que tienen su lengua materna en castellano. Ha habido una discriminación. Y eso equivale a medio curso escolar. Es la variable castellano hablante te impide que vayas medio curso retrasado respecto a los catalanes por el sistema, por el modelo, por una decisión política. Bien, esta discriminación se extiende también a la primaria, a la formación profesional y al bachillerato, con lo cual aquí, luego, para modificar todo este periodo, imaginaros, aquí José Manuel ya habla ya que necesitará una década para corregir esto, ¿no? Por eso en los PISA siguientes nadie espere poner cohetes aquí, ¿no? Por lo tanto, la caída del rendimiento en Cataluña es clara en PISA, y ya no voy a repetir cosas que tenéis en el... Entonces, ¿qué propuestas realiza Sociedad Civil Catalana de acuerdo al informe de inmersión lingüística? Creemos que hay una desventaja claramente estructural para los alumnos nativos catalanes castellano hablantes y contribuye a agrandar la brecha social con los catalanoparlantes nativos. Y que la enseñanza en Cataluña se encuentra en un proceso de deterioro educativo acelerado y grave. Dicho declive no puede explicarse por la variable factores económicos ni demográficos principalmente, aunque también, pero no principalmente, como siempre políticamente, no mostrando datos para demostrar eso empíricamente que es así, sino que la inmersión lingüística tiene un papel trascendente. Consideramos que la inmersión lingüística supone una discriminación causada para el sistema educativo y atenta contra la igualdad de oportunidades de los alumnos, que ven así disminuir su ascenso social con graves consecuencias para su progreso y su futuro laboral. Bien. Además, dicha discriminación contribuye como consecuencia de los inferiores resultados
del grupo demográfico mayor, que es el castellano hablante, a que Cataluña nunca haya conseguido alcanzar los resultados esperados por su potencial. Consideramos que el origen de los malos resultados es una gestión deficiente en los cambios curriculares y metodológicos introducidos a partir de 2015. Tras estos 10 años, la recuperación requerirá una década sostenida, como ha expuesto José Manuel. Bien, se han antepuesto otras prioridades políticas en Cataluña a cambiar un modelo de fracaso. Discriminación e injusticia social, como hemos titulado a este informe. Y esto es una irresponsabilidad política flagrante. Concretamente, sociedad civil catalana, para contribuir a revertir esta gravísima situación, como sociedad civil que somos y queremos fiscalizar lo que hace nuestro poder político, que no acierta en su tarea política, es, en primer lugar, establecer un sistema de enseñanza que acoja a los alumnos en la misma lengua cooficial, catalán o castellano, que hablan en casa. Y mucho menos estamos proponiendo una doble línea, mucho menos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya apunta, señores, como mínimo este 25%, y en el futuro ya iremos corrigiendo. El sistema actual discrimina a una parte importante de los alumnos al no atenderles en su lengua materna, cuando las recomendaciones internacionales insisten en qué es a lo que se debe atender. En este caso, al grupo discriminado, que además es el mayoritario. Se parece más a un apartheid de un grupo minoritario que quiere imponer a un grupo más amplio algo que no deja de segregar. No tiene sentido políticamente, y ya es hora de que alguien lo diga, y a partir de ahora no vamos a dejar de decirlo. Bien, esto solo es posible debido a la ideologización de la educación, que ha priorizado la inmersión lingüística exclusivamente en catalán, incumpliendo las leyes nacionales, el estatut, las sentencias sobre este tema, y el estatut y las sentencias preconizan la conjunción lingüística, que es lo que nosotros proponemos y es la mejor solución. Segundo punto, establecer unos objetivos curriculares más ambiciosos que permitan a Cataluña abandonar los puestos de cola en las evaluaciones internacionales. Como bien ha dicho José Manuel, esta laxitud política de decisiones desde el 2015 que ha heredado la consejera y del gobierno actual, se lo ponemos encima de la mesa para que no cometan el mismo fallo y vayan por el mismo lugar, que corrijan ese sesgo iniciado no solamente desde el principio de la democracia con la inmersión lingüística, sino a partir del 2015, por esos fallos curriculares en el requerimiento, en la laxitud de los contenidos, etcétera, que ha expuesto ya nuestro experto. El descenso de resultados en Cataluña desde 2015 ha propiciado un descenso de los objetivos curriculares y unas apuestas políticas irrelevantes y contraproducentes. Por lo tanto, el descenso de calidad también ha alcanzado a la primaria, lo que supone que antes de alcanzar mejoras significativas, Cataluña le espera, como bien ha dicho, una travesía del desierto de una década o más para corregir toda esa tendencia. Y el punto de inflexión esperamos nosotros poner nuestra aportación para que se haga ya. Y la consejería tome conciencia y no solo estén pendientes de a quién le interesa contentar para seguir gobernando. Nosotros estamos aquí para aportar propuestas y soluciones políticas y que escuchen a la sociedad. Por lo tanto, reducir la exigencia del sistema no solo perjudica a los alumnos, sino que pone en riesgo uno de los pilares del ascensor social de Cataluña. Tercer punto que proponemos, establecer, esto es muy importante, evaluaciones externas de final de etapa censales, públicas, transparentes, técnicamente correctas y alineadas con los objetivos ambiciosos que hemos dicho en el punto 2. Las evaluaciones externas son esenciales siempre para saber dónde estamos, siempre que estén diseñadas evidentemente correctamente, transparentes, cumpliendo los objetivos, y para evitar que la ciudadanía y los políticos se enteren por las evaluaciones internacionales que no vamos bien. Escuche,
aplique una evaluación externa a todos con los mismos parámetros de tabla rasa y usted sabrá dónde están los niños y las niñas que usted tiene responsabilidad de educar para el futuro de Cataluña. Si usted no hace eso, pues evidentemente les van a señalar como fracaso desde un PISA, desde unos análisis o desde una sociedad civil que nos interesa que esta injusticia y esta discriminación social se acabe y este modelo fracasado se corrija. El cuarto punto, potenciar los contenidos comunes en todas las comunidades autónomas españolas. Lo que no es posible, que ocurre tanto en educación como en sanidad, es que nos falta cooperación, colaboración, transversalidad, cada uno va a la suya y si encima hay una comunidad autónoma que tiene un perfil de una parte de la población que no es mayoritario, pero han conseguido gobernar muchos años y le dan un sesgo nacionalista, separatista, independentista, pues ahí evidentemente van a la suya, como está ocurriendo en el País Vasco con la doble línea. Están fomentando la línea en euskera, entonces estigmatizan el aprendizaje en castellano, claro. Por eso nosotros ya preconizamos una conjunción lingüística que es lo que consideramos más apropiado. Potenciar los contenidos comunes en todas. Consideramos imprescindible aumentar esta cohesión nacional, la igualdad entre territorios y la mejora de los resultados de los alumnos, igualdad evidentemente respetando la igualdad de mínimos y de oportunidades, y que hay diferencias, pues por supuesto, pero vamos a cohesionar esas diferencias y esa diversidad y esa pluralidad como una riqueza. La competencia del Ministerio de Educación impulsar unos currículos comunes mínimos alejados de las componentes políticas habituales de carácter técnico y políticamente ambiciosos. Las comunidades autónomas son las responsables de completar este currículum. Deben hacerlo desde la lealtad al proyecto de excelencia educacional y los criterios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos. Quinto punto. Potenciar con medios y respaldo la alta inspección del Estado en Cataluña. No es posible que esté prácticamente desactivada, que hayan 4 gatos, porque es que yo diría que hasta el número 4, no sé si llegamos ahí, que suelen ser 2 o 3, no tiene sentido, no tiene sentido. Esto nos pasa también en el ámbito de la salud, que se dan la espalda y el Estado no actúa, no hace sus funciones. Para contentar y conseguir mantener el gobierno, no puedes hacer un flaco favor a la comunidad y a la población. Por lo tanto, la alta inspección del Estado en Cataluña es un objetivo objetivamente, valga la redundancia, necesario. Tiene que actuar, tiene entre las pruebas externas, la alta inspección del Estado, que haga su papel, que no dejen hacer por interés partidista y además de partidista, personal de quien toma las decisiones. Los partidos, como no hay democracia directa y representativa de listas como son, pues no puede ser. Falta una alta inspección del Estado. En su día, una cesión política dejó prácticamente sin contenido esta alta inspección. Entendemos que el interés de mantener la máxima opacidad, como bien ha dicho José Manuel y Elda, que no se nos aportan los microdatos de datos que tiene la Consellería que darían luz. ¿Por qué los esconden? ¿Por qué no los muestran? Si fueran buenos, los mostrarían. Están ocultando datos que el analista, habiendo mirado todos los datos, apuesta a lo que sea a que no van a cambiar lo que estamos preconizando nosotros. Que los aporten, es que además los hemos pedido varias veces, formalmente, y no se nos está contestando. Bien, por lo tanto, esta inspección de parte se tiene que acabar y darle recursos. El pacto que redujo a la mínima esta expresión debe revertirse. Sexto punto. Todas las evaluaciones oficiales a los alumnos en Cataluña deben ser, por defecto, trilingües en las 3 lenguas cooficiales: español, catalán y aranés, allá donde corresponda, evidentemente. Es del todo injusto que cualquier alumno tenga que significarse
cuando se estigmatiza en estos temas pidiendo un examen en una u otra lengua, sino que estén disponibles de la manera que corresponda, evidentemente optimizando los recursos y, no, y haciéndolo adecuadamente. El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia evitaría el trato desigual entre los alumnos, como mínimo este 25%, y más adelante balancear esta tendencia que tiene este sesgo nacionalista que ha impedido que las cosas se hagan de manera más razonable, y por eso ha habido este fracaso. En Cataluña se debe llegar a consensuar un imprescindible pacto por la educación, por justicia y por responsabilidad. Va en ello su futuro, el de cada ciudadano. Me estaba pasando el último punto, el séptimo. Séptimo, reflexionar objetivamente sobre la incorporación y los trayectos curriculares de los alumnos con necesidades especiales. Es un tema más específico, evidentemente, pero también nos hemos dado cuenta ahí que el sistema está fallando específicamente en los alumnos con necesidades especiales, aún de manera, en algunos casos, más flagrante, ¿no? La vulnerabilidad de este colectivo es más vulnerable, reclama una mayor responsabilidad en cuanto al estudio y aplicación de medidas que tengan como objetivo el mejor desarrollo personal de los alumnos, procurando de manera especial el aprendizaje de la lengua materna y dejando de lado conveniencia política para enmascarar la realidad. Por lo tanto, en Cataluña se requiere un imprescindible pacto de Estado por la educación, evidentemente en toda España, estamos enfocando en Cataluña, por justicia y por responsabilidad, vayan en el futuro de cada ciudadano. El pacto no debe basarse únicamente en un consenso político, sino en una discusión transversal que parta de la realidad de los datos, que nosotros queremos contribuir a eso. Para ello es necesaria la transparencia con todos los datos disponibles, el análisis de los investigadores, la discusión de los objetivos y el establecimiento de medidas técnicamente solventes para alcanzarlos. Societat Civil Catalana contribuye a esta solución de este reto inaplazable con la publicación de este informe. Nosotros con este informe, a partir de ahora, pues no vamos a parar en intentar contribuir. Tienen ustedes el volumen 1 y el volumen 2 que podrán acceder. Lo queremos presentar en primer lugar, si es posible, tenemos pendientes una reunión con el presidente Illa, se lo queremos entregar en mano y explicarle el porqué. Nos gustaría entregárselo a la consellera de Educación, porque creemos que en su papel de poner un poco de razón y con todo ese lío que ha habido este año con la educación, pues también ayudarle a darle herramientas para que creemos que la decisión política de que aquel decreto de plantillas del año 2012, 13, 14, no recuerdo exactamente el año, pues evidentemente los sindicatos, algunos sindicatos de corte nacionalista no les ha gustado, porque nosotros creemos que históricamente por ahí había un sesgo de selección del profesorado que distorsionaba la realidad del colectivo docente, que no representaba a la población general porque estaba seleccionada de manera forzada. Escuchen, apoyamos a la consellera que haya pactado con los sindicatos, comisiones, UGT y el de primaria y el de secundaria, perdón, le apoyamos y le ponemos esta herramienta para que ha heredado, gran parte de lo que hemos visto aquí ha sido una herencia. Escuche, está en el momento ideal para que hagan un cambio de rumbo y no se dejen comprar por el hecho de seguir manteniéndose en el poder, porque aquí lo que interesa es el interés general y no el coyuntural para seguir gobernando. Nada más, quedamos a su... Nosotros continuaremos, haremos seguimiento. Sí, por supuesto. Bueno, esto también les advertimos ya, les avisamos que esto para nosotros es simplemente un inicio. Es decir, sacamos un informe a partir del cual Sociedad Civil Catalana ya en el inicio de curso del próximo año, ya a final de septiembre, convocaremos un acto en el cual se va a debatir sobre el sistema educativo catalán, que aparte de estar los presentes, pues vamos a convocar a otros expertos y personas que nos den luz para debatir sobre el modelo. Y no vamos a cejar en el empeño
de dar nuestra opinión y de forma regular, no sé si será anualmente o así, pues vamos a seguir dando nuestra valoración sobre este sistema. Daremos datos, indicadores y queremos dirigirnos en lo que creemos que tiene que ser una sociedad civil, ¿no? Una sociedad civil fiscalizadora del poder político cuando no hace bien su labor por intereses políticos. Serán legítimos porque han ganado las elecciones, pero escuche, si aquí luego no toman buenas decisiones porque están pillados para seguir en él. Nosotros somos la sociedad civil transversal, con gente de distinta ideología, que aquí no la ejercemos, lo único que hacemos es sociedad civil, pues ahí vamos a estar y simplemente que sepan ustedes como periodistas de sus medios que avisamos ya en esto. Nada más, muchísimas gracias a José Manuel por su gran labor con este informe. Ustedes verán el trabajo que hay ahí detrás en los informes. Muchísimas gracias a Elda por su coordinación editorial infatigable. También tenemos aquí a un experto en educación que también contaremos con él para estas jornadas de septiembre, Antonio Jimeno, del sindicato AMES, y también nos ha ayudado en la orientación de este informe. Y también nada más, gracias aquí a los servicios de sociedad civil que nos están ayudando. Y a su disposición para cualquier pregunta, duda, aclaración que ustedes tengan. No, jo només volia preguntar, heu dit que teniu pendent una reunió amb el president Illa. Sí. No sé si ja s'ha demanat i ja s'ha acceptat, si esteu pendents de data, si simplement de moment només li heu fet arribar que us voleu reunir però encara no hi ha una resposta. Nosaltres teníem una reunió amb el president Illa, que ja la teníem assignada, però ens va caure en el moment del seu tema de baixa per salut. I vam dir d'ajornar-la. I ara està pendent d'adjudicar nova data, evidentment el dia a dia crema i tal, però vull dir, nosaltres el que volem és, si li podem presentar amb ell, fantàstic, perquè és el màxim responsable del que passa a Catalunya. Posteriorment també sol·licitarem a la consellera d'Educació, una persona que creiem que està fent la seva feina, evidentment té unes pressions impressionants, però que és una persona ben formada, talent democràtic i que es pot exposar i creiem que ens escoltarà. I després també volem anar als responsables dels sindicats, comissions, de UGT i altres entitats que considerem que hagin de conèixer això, a part de divulgar-ho a la població a través dels mitjans que ens oferem a través de vostès. De tot el que han explicat, entenc que si haguéssim de prioritzar, segons el seu criteri, unes mesures davant d'unes altres, unes recomanacions davant d'algunes altres, podrien ser la 2 i la 3, el fet d'establir objectius curriculars més exigents i, d'altra banda, aquestes avaluacions externes? I el primer punt també. És a dir, que s'aculli els nens amb la seva llengua materna. Nosaltres ho vam concedir a l'inici de la democràcia i ells ens ho han de... Ja està bé. Ja està bé de normalitzar i ara aquesta normalització ja s'ha anormalitzat, ja està passant coses aquí. Ara creiem que toca també tenir en compte a la majoria social de Catalunya que no se l'està tractant com correspon. Ara, com s'ha de fer? Escolti, per això tenim una conselleria i per això tenim uns polítics que la nostra proposta que quedi clar que no és 2 línies. Miri, el Tribunal Superior ha dit comencin pel 25% i aquí començarem a arreglar el problema. Per tant, sí, les avaluacions externes, per suposat, els currículums, és que l'any 2015 hi ha hagut una davallada tan gran que és espectacular i una pregunta, hi ha hagut un fracàs, un modelo de fracasso. I aquí, evidentment, alguns tenen més responsabilitat política. Això va començar el 2015, i allà estava qui estava. Estàvem despistats amb altres projectes polítics i ho està pagant tota la població. Sí, i ara no sé si algú vol respondre. Sí, jo només, si em permets, president, jo el que voldria dir és que
Tot això es comença a anar cap a una deriva quan pensem que les llengües tenen drets i hem de tenir molt clar sempre que les llengües no tenen drets. Els drets ni els territoris, evidentment, som les persones, som els ciutadans. Per això és una feina que es responsabilitza des de la societat civil el posar el focus sobre la persona, sobre la societat. Tot això que hem estat estudiant acaba en una deriva a la baixa de tota la societat. Estem parlant de 10 anys per reescriure un tema curricular, però l'efecte sobre la ciutadania, sobre el propi teixit de Catalunya necessitarà molts anys per revestir. Però fonamental i potser la majoria dels polítics no ho tenen clar. Els drets són sempre dels individus, són sempre de les persones. I també vostè ha dit els 3 primers, però escolti'm, les avaluacions externes són importants. Els currículums primer diu, ¿qué se tiene que aprender? Esto. A veure, sí, d'acord, ara han tret el tema per competències. D'acord, però escolta, si el tema de les competències no es pensa bé i després no s'aprenen coneixements mínims perquè et dilueixes el focus, però primer, què s'ha d'aprendre? I després mirem-ho amb una avaluació externa. I també hi ha d'haver una inspecció alta que pugui comprovar, és a dir, tots els objectius són importants. Ara, el gradient d'importància per on comencem, aquests podien ser, però els altres no ens oblidem d'ells, ni molt menys. Manuel, si quieres intervenir cuando quieras. Sí, yo tenía 2 preguntas sobre, bueno, un poco en esta misma línea, ¿no? Porque una es sobre la cuestión de las manifestaciones docentes que llevamos meses trabajando en Cataluña, ¿no? Lo digo porque las reivindicaciones de los profesores no coinciden ninguna con las propuestas de mejora que hacen ustedes, ¿no? Entonces no sé qué piensan, sobre todo con el señor Lacasa, pero piden bajada de ratios, más recursos para la educación, la atención especial, la educación especial, un poco y más suelto, ¿no? También, pero entre otras medidas, ¿no? No sé qué le parece, si eso va en la línea de mejorar el sistema o si todo lo que no sea... Vamos a ver, no conozco específicamente todas las reivindicaciones de cada uno de los sindicatos. Por ejemplo, hay una medida técnica que creo que ha ganado los sindicatos de secundaria, de que Cataluña había anulado, por ejemplo, el itinerario más exigente en matemáticas. Pues eso es compatible con lo que estamos diciendo nosotros, es decir, digamos, ha decidido que todo eso es el más bajito posible. Claro, si Cataluña quiere tener ingenieros, pues evidentemente, si no saben hacer raíz cuadrada, pues no van a poder ser ingenieros, es que es así. Claro, es decir, en esa estoy de acuerdo. Las ratios, por ejemplo, que ahora se está poniendo más. Vamos a ver, si la población está cayendo a la mitad, las ratios van a venir por sistemas y van a sobrar profesores por todos los sitios. Ya sobran en primaria y sobrarán en secundaria. Es que tengo un estudio por ahí publicado de unos años sobre ese tema, que ahora se están dando cuenta. Bajar las ratios no mejora automáticamente los resultados, ¿no? Lo que mejora los resultados son los objetivos. Es decir, el currículo es en el fondo el punto de mira del sistema. Si apunta a los 500 puntos obtendrá o 500 o 490, pero si apunta a 450 no va a tener 500 jamás. Y si por una vez en España apuntáramos a 550 puntos en PISA, pues lo mismo seríamos los mejores del mundo. Y podríamos serlo, no hay ninguna razón por la cual no podríamos serlo. Solo hay que aplicar las medidas correctas y apuntar a la excelencia, y no lo estamos haciendo. ¿Por qué los sindicatos piden cosas que no son relevantes? Pues unos porque son razones históricas, otras porque les conviene, es decir, todos los profesores quieren cobrar más, pues claro. ¿Eso va a aumentar la calidad de la enseñanza? Poco y a muy largo plazo. Es así, pero a mí me parece bien que se les pague. Por ejemplo, una medida, bueno, es que meterme en demasiadas historias y no es el momento, pero sí, podrían medir otras cosas. Yo qué sé. No, a ver, el analista ya hace sus propuestas. Evidentemente que la situación política viene de todo un recorrido histórico y
cuál es el colectivo mayoritario de ese colectivo, está muy politizado. Nosotros hemos intentado hacer una tarea técnica y demostrar que no funciona este modelo. Ahora, que no coincide lo que proponemos nosotros con lo que reivindican un colectivo mayoritario de un sindicato que está muy ideologizado. Bueno, entonces igual el problema es que está muy ideologizado un colectivo que no tendría que estarlo. Y que por tanto ese decreto de plantilla, pues escuche, pues está bien que no tenga tanto peso porque había un sesgo de selección. Un sesgo de selección que evidentemente nosotros no hemos entrado en esto, hemos mirado resultados y además también valoramos otros temas políticamente más abiertos, más transversales, y siempre creemos que las soluciones de Estado las tendrían que solucionar primero el gran centro político, centro izquierda, centro derecha de este país, y luego que negocien con los extremos, pero primero negocien ustedes los del gran centro político, porque luego se nos complica, se nos va. Si tú solo negocias con los extremos y dejas la otra parte, pues vas a tener problemas. Que el problema político ahora no coincida con lo que nosotros problemas, bueno, ya, pero es que el problema está que esa politización no es la adecuada y por eso ha fracasado. Por eso. La otra pregunta era sobre la cuestión de la inversión lingüística, porque han hablado, ¿no?, de la encuesta de usos lingüísticos, ¿no?, y un poco y todo el resto de las encuestas que van saliendo sobre la cuestión. La línea es un poco la misma en todas, ¿no? Pues sobre todo en la juventud, ¿no?, más uso del castellano, menos uso del catalán, ¿no? Entonces, claro, no sé si esta tendencia, teniendo en cuenta que la previsión, digamos, al menos con este gobierno, o lo que se ha expresado, a ver lo que les dicen a ustedes, ¿no?, pero lo que han expresado públicamente es su intención de mantenerse en esta línea y de reforzarla y de ir ahondando aún más en esta línea, se puede ir agudizando o profundizando en el problema que han detectado en el informe. Yo pienso que el problema se va a mantener constante mientras no cambie nada, pero tampoco va a ir a peor. No creo. Es decir, hemos detectado, por ejemplo, que cuando hay una caída de rendimiento muy importante, como ha ocurrido en Cataluña, los que primero lo sufren son los que mejor van. Entonces, en el contexto de caída, digamos que las diferencias se reducen un poquito. ¿Por qué? Porque los que están arriba lo notan antes y los que están abajo mantienen la inercia más tiempo. Pero cuando dejen de caer, todo vuelve otra vez a lo mismo. Pues, por lo tanto, digamos que ahora mismo en 2022 aparecen un poquito más pequeñas, pero en 2025 y sobre todo en 2028 volverán a su ser, porque no está cambiando nada. No olvidemos que este trabajo tiene dos componentes, dos partes. Una es la educación, indiscutiblemente, y la bajada de la calidad, pero no olvidemos que hay una parte muy importante que son el derecho a ser escolarizado en tu lengua materna cooficial, y que no se está haciendo en Cataluña desde hace muchos años, aparte que evidentemente comprobamos pues, que perjudica en cuanto a la pérdida de medio año de los castellano hablantes. Es que, yéndonos a la base, es que ese es el derecho de todos los españoles. Evidentemente, los catalanes, que somos españoles, que vivimos en Cataluña, tenemos ese derecho, tenemos la obligación de conocer el español y el derecho a utilizarlo siempre. El que se esté hablando mucho más en colegios, en patios, etcétera, no quita que debemos ser educados en esa lengua si así lo escogemos. Es el derecho que tenemos que tener, es estudiar un idioma de manera culta o puramente en la calle. Cuando se empezó a estudiar catalán en los colegios, no se había dejado de hablar catalán en Cataluña, evidentemente que no, ni siquiera durante el franquismo, si no, no se estaría hablando catalán ahora. Lo que se había dejado de estudiar mayoritariamente en la escuela, formalmente en la escuela. Bueno, pues estamos, tal como decía Alex, tal como decía el presidente, hemos revertido la situación. O sea, esta es una dictadura en el sentido de la educación excluyente del español, que refleja exactamente lo contrario de lo que pasó
en los 40 años de Franco. Por lo tanto, no perdamos de vista que estamos hablando de derechos. De derechos. Derecho a la mejor educación y derecho a la mejor educación en la lengua materna oficial. Alguna pregunta més? Aquestes avaluacions externes proposen que les faci algun organisme internacional o això ja hauria de ser decisió de les A autoritats? cada lloc la corresponent. Si hi ha una avaluació externa a Catalunya, qui correspongui, si hi ha d'haver una espanyola, perquè i la PISA, pues amb qui li correspongui. Evidentment, cada entitat ha d'assumir. L'avaluació externa és que tu pots fer una autoavaluació, però la heteroavaluació, home, corregeix els sesgos de percepció. Amb qui? Nosaltres no diem qui, no sé, tampoc. Nosaltres no estem fent un document del gremi, no som el gremi. Nosaltres som una societat civil que diem, home, feu una avaluació externa, que és molt raonable, i et donarà dades que t'ajudaran políticament. No diem qui. Ara, evidentment, a l'entitat més adient, no sé si a qui li correspondria, no sé, no hem entès. Depèn a cada nivell, a primària i a Catalunya. A Espanya hauria d'haver alguna per saber on estem. Per saber on estem. Les PISA, no son iguales en todas las comunidades, ¿no? Hay matices que los hacen... Diferente lengua. ¿Qué se hace en catalán? De todas formas, una medida política interesante sería que los institutos de evaluación fueran lo más independientes posible, dependieran del poder político de turno, y luego que tuvieran un mayor nivel técnico. Es decir, el problema básico en Cataluña que se han encontrado con que han sido las evaluaciones internacionales los que han dado la voz de alerta con la cantidad de millones que cuesta hacer una evaluación como la que está hecha y no enterarse, es porque tenía errores técnicos, pero muy evidentes. Por tanto, nivel técnico y autonomía e independencia como la justicia, es decir, que lo hagan los más preparados y además que sean independientes, que no estén condicionados ni políticamente ni de gremio, etc. Es de sentido común. Lo que sí mantenemos es que se puede. O sea, si hay voluntad política realmente para llegar a la excelencia en la educación, se puede. Y estamos, evidentemente, muy dispuestos desde la sociedad civil, desde la sociedad civil catalana, a aportar lo que esté a nuestro alcance. Es una cuestión de voluntades. ¿Queremos excelencia de educación o queremos en el fondo, manipulación de los estudiantes para que tengan menor nivel y, evidentemente, menor espíritu crítico? Una cuestión, en la página 2 del resumen ejecutivo está el enlace a los documentos, tanto a otros resúmenes ejecutivos como los dos volúmenes. Tenéis el código QR que os llevará a nuestra página web, ¿correcto? Donde están allí el resumen ejecutivo en catalán, castellano e inglés. Y tenéis el volumen 1 y volumen 2. Y ahí pues ya podréis las dudas que os queden. Y bueno, nos tenéis a vuestra disposición para temas técnicos con José Manuel y sociedad civil, que a partir de ahora pues estaremos ahí sin cesar. Vamos a intentar contribuir y, oye, esto es una sociedad civil que entre todos tenemos que modificarlo, no solamente el interés político coyuntural de quien esté ahí. Nosotros creemos que esto no está funcionando. Y es un modelo de fracaso, de discriminación y injusticia social. Es que no nos ha gustado nada poner este título, no nos ha puesto contentos. Es decir, esto es la lectura de todo el trabajo hecho. No nos gusta este título, pero por lo tanto, ya que esta es la realidad. Además, tantos años de vendernos que el ascensor social era hablar catalán, cuando descubres que no solamente no son ascensores, que es un ascensor en dirección contraria, que hunde medio curso de diferencia con el catalán hablado. Por eso que discrimina, favorece a unos y a otros les perjudica. Profundamente injusto. Y que conste que nosotros estamos para
para promover la excelencia en las dos lenguas, y en el Valle de Arán con el aranés también, que es la lengua oficial allí también. Molt bé, doncs podeu quedar aquí a acabar les vostres cròniques tranquil·lament i qualsevol cosa. Muchas gracias. Merci. Adéu.